Un saludo a todas, amigas y amigos, y os invito a suscribiros a mi canal de YouTube, quien no lo haya hecho. Os agradezco a los ya miles de seguidores que tiene este canal, miles que se incrementan además con algunos miles más en redes sociales. Por lo tanto, he de agradeceros toda esta acogida y que de alguna forma pues indican que se está falto de debate y de escuchar una información y una opinión alternativa a la que es la opinión de la anglósfera, de la dictadura liberal, del globalismo y del vergonzoso woke. Bien, vamos a... Tenemos que hablar de Siria. Yo sé que esto es complicado porque siempre te encuentras personas que afirman con razón que Al-Assad, que era una dictadura, que efectivamente ya el padre Hafez el-Assad pues ya no cumple, digamos, las expectativas de lo que significó el partido Baas. El partido Baas es muy importante en la liberación y en la recuperación de la soberanía y de la identidad árabes. Partido Socialista Árabe del Renacimiento, pero que luego, que se extiende por Irak y por Siria, en ambos países existió el Baas, no sé si sigue existiendo, y es una lástima lo que ocurrió con el Baas y cómo fue utilizado. Es cierto que la familia Assad son dictadores, con comillas. Bueno, de la misma forma que Netanyahu es un nazi y un sionista. De la misma forma que Jordania es un trozo de desierto gobernado dictatorialmente por una dinastía a la que los británicos entregan en los años 20 y luego los años 40 un trozo de desierto para que se diviertan allí gobernando en un trozo de desierto. Entonces, quiero decir, vamos a ser serios. También en mi vídeo anterior decía yo y demostraba que Europa era una dictadura liberal. Lo que ha ocurrido en Rumanía, con las elecciones presidenciales en Rumanía, demuestra que quienes más presumen de democracia y van por ahí de ejemplares, menos demócratas son. Todo dicho. Dicho esto, tenemos que ir a la historia necesariamente. Desde que cae el Imperio Otomano, y no porque yo piense que el Imperio Otomano, pero desde que cae el Imperio Otomano, el mundo árabe en su conjunto, los turcos son turcos, pero son islámicos, son maometanos, forman parte del Islam, y además ostentaron durante mucho tiempo el califato que a su vez viene desde tiempos del profeta Mahoma. Sus herederos ya se proclaman califas y entonces está el califato de Damasco, el califato de Bagdad, el califato de Damasco, el califato de Estambul. Ahí había una unidad política y religiosa que llegaba hasta el norte de África y que pillaba todo el norte de África, que es cierto que España llegó, los omeyas llegan a España y gobiernan en España y proclaman un califato independiente. Es decir, que si bien es cierto que hubieron antiguas zonas, fracciones, fraccionadas, estados, regiones, zonas independientes del califato, pero siempre hubo un reconocimiento hacia esa figura que de alguna forma contribuía a la creación de una unidad árabe y una unidad islámica y musulmana. Claro, dicen, ¿y esto qué tiene que ver con la Siria de hoy? Pues tiene mucho que ver. Me explico. El Imperio Otomano
en la Primera Guerra Mundial es fundamentalmente atacado por Gran Bretaña, la cual a su vez favorece una insurrección árabe, porque no todos los árabes lucharon en contra del Imperio Otomano, esto es falso, hubo importantes facciones, sectores y familias palestinas que lucharon junto con los turcos contra los británicos, muchas, y hubo también pues la rebelión de los árabes del sur, de lo que sería hoy en día Arabia Saudita, que se unieron a los británicos con la promesa de estos de que se constituiría nuevamente una gran nación árabe. Una. Desde Egipto hasta, por supuesto, lo que hoy en día es Arabia Saudita, Jordania, Siria, etcétera, etcétera. Pero claro, esto ellos no lo hicieron. Entonces, ¿quiénes inventan las distintas naciones que hay en estos momentos en toda esta zona del corazón del mundo, en toda esta zona tanto del Magreb como lo que sería de Suez hacia Asia? Pues quien inventa las naciones que en estos momentos hay allí son fundamentalmente Francia y Gran Bretaña. Lo que está ocurriendo en estos momentos en Siria no es una herencia de la familia Assad, ni es por culpa de los Assad, ni es por culpa del ISIS, ni es por culpa de uno, del otro o del de más allá. Quien ha generado toda esta situación en origen son Gran Bretaña, fundamentalmente, y Francia. Ellos, a partir de 1917, se reparten todo eso y se inventan, en el caso sirio, los franceses, que son los que controlan Siria, inventan Siria y Líbano, que siempre había estado unido al Levante Palestina, toda la zona del Levante Palestina. El Levante es Líbano, Palestina y sería seguramente parte de Siria. Y bueno, pues ahí inventan Siria, crean Siria bajo colonia francesa, inventan Líbano, porque Líbano es una invención francesa, y los británicos inventan Jordania e inventan el ente sionista de Israel, que es la madre de todos los conflictos de la zona. El actual ente sionista de Israel es una invención de Gran Bretaña. Se crea en lo que había sido la Palestina histórica, todo el territorio palestino, se crea un estado artificial que es colonizado y repoblado con colonos europeos fundamentalmente. De adscripción de religión judía, pero son europeos, no son semitas, ni no, nada de eso, son europeos y algunos americanos también. Eso es, posteriormente ya con la independencia llegan también sefardíes del norte de África y de la zona de los Balcanes y siguen llegando europeos judíos de toda la zona del este de Europa, incluso y de Rusia. Todo esto es una invención de ellos y todo este conflicto es un conflicto generado por su división colonial. Si hay algo que Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y por supuesto el ente sionista de Israel, que le van ello su supervivencia, no toleran ni van a tolerar nunca, es la unidad de los árabes. Y esto el gran Gamal Abdel Nasser lo tuvo muy claro. Tuvo muy claro que sin la unidad árabe, sin una unidad además desde una posición socialista, progresista y laicista, la unidad del mundo árabe no iba a ser posible. Porque es cierto que la religión mayoritaria en el mundo árabe es el Islam, pero en el mundo árabe hay importantes minorías cristianas. Y por lo tanto se trataba de unificar todo lo que significa la cultura árabe, todo lo que significa lo árabe, todo lo que significa el enfrentarse al colonialismo y también, por supuesto, de paso, enfrentarse a la terrible herencia que el colonialismo europeo deja ahí metida a cuchilladas, que es el ente sionista de Israel.
Al final, las ideas de Nasser no triunfan, él mismo también tiene sus grandes contradicciones, graves contradicciones en algunos casos, y esto deja ahí a los palestinos en una situación muy complicada, porque los palestinos están siendo utilizados como moneda de cambio por todas las facciones del mundo árabe. Y en ocasiones los ensalzan, los apoyan y los protegen, y en ocasiones los abandonan a su suerte. Incluso muchos de ellos negocian con el ente sionista de Israel. ¿Para qué? Para conseguir sus objetivos, para que se estabilicen sus dinastías y para qué. ¿Y entonces qué ocurre ahora en Siria? Pues efectivamente el Assad ha caído. Ha caído como un azucarillo que se echa al café y se disuelve inmediatamente. Llevaba en guerra desde la famosa primavera árabe, que no fue en su conjunto, las primaveras árabes fueron una operación diseñada por servicios secretos, por supuesto, europeos y norteamericanos, que también tenían el objetivo de debilitar y aprovechar de la situación de dictaduras y de regímenes que no encajaban dentro del concepto de democracia liberal. Pero yo quiero hacer una advertencia a mis amigos sirios de la diáspora, a todas las personas que salieron refugiadas cuando la guerra, que han venido a Europa, que algunos de ellos están celebrando, ha caído al-Assad y ahora vamos a poder elegir democráticamente y tal. Las fuerzas que fundamentalmente han derribado al-Assad no son fuerzas democráticas liberales. No es la democracia liberal lo que les... Y claro, cuando alguien dice, como ayer escuché yo decir, no, ahora vamos a poder elegir a nuestro presidente, vamos a poder elegir todo. No, mire usted, ahora usted tendrá que ver y entenderse con los que han llegado y han entrado en Damasco, con todo al-Nusra y con toda la serie de milicias, incluso milicias que hasta hace unos días eran de los Assad y ahora son o están ahí en el derribo, en el acoso y derribo de lo que significó el régimen sirio hasta ahora. Pues van a tener que negociar con ellos a ver qué pasa, porque claro, resulta que las armas las tienen ellos, no las tiene usted desde Madrid o desde Berlín. No. Por lo tanto, tampoco alimentemos una esperanza que es falsa, ni tampoco adelantemos acontecimientos. ¿Cuál es la realidad en estos momentos? Pues la realidad en estos momentos es que todavía no podemos decir esto ha acabado así o así. Esto es lo primero que hay que decir, que la situación está todavía convulsa y que falta ver qué acuerdos internos llegan entre los distintos clanes sirios, etcétera, etcétera. Clanes armados y también los herederos de los Assad y del Baas. Hay que ver todo eso cómo queda. Hay que ver qué hacen los islamistas que han derribado al Assad, porque el Assad ha sido derribado por gente que apoyaba al ISIS, que apoyaba a Al-Qaeda, que ahora dicen que no, que si son más, y también por algunos sectores que eran también a su vez islamistas, pero que estaban apoyados por Arabia Saudita, por Qatar y por otra gente, y ahora ahí todo eso se ha mezclado en un batiburrillo, incluidos los kurdos que están por ahí en medio, y que puede ser que acaben siendo, como siempre, las víctimas de todos, incluido Turquía. Y aquí aparece Turquía. Turquía era, digamos, el garante imperial, a través del Imperio Otomano, de una cierta unidad árabe. Pero Turquía en estos momentos está en una situación en que quiere recomponer su posición, quiere recomponer su dominio, y a mí no me extrañaría nada que Turquía adelantara sus fronteras y se comiera parte de Siria, cosa que siempre ha ambicionado. No sé si lo hará o no lo hará, pero sí es cierto que lo ambiciona y que ahora tiene una ocasión propicia para hacerlo. Por ejemplo, Alepo, ellos consideran que es una ciudad turca, por ejemplo. Entonces, ahí está otro personaje, otra potencia en juego. Hay otra potencia en juego, que es Rusia, que tiene intereses estratégicos con sus bases, y
forman parte también del tablero de ajedrez y por ahora tienen fuerza más que suficiente para mantenerlas. No sé, interesarles les interesa. Por lo tanto, pues ellos verán qué negocian, qué no negocian, qué hacen, o si son capaces de imponer o llegar a acuerdos con Turquía, o llegar a algún tipo de acuerdo que les permita estar ahí. Pero es que hay otro gran interesado que es el ente sionista conocido como Estado de Israel. A estas horas, Israel está invadiendo Siria. No es que esté entrando en Damasco, pero es que han avanzado, han superado con carros de combate la valla que separa, digamos, la zona usurpada siria, que son los Altos del Golán, que además con total sinvergüencería y filibusterismo de todo tipo, como son ellos, se lo han apropiado, pues han cruzado, digamos, la frontera natural de los Altos del Golán y además están bombardeando incluso en Damasco, el ente de Israel. Pues claro, considera y con razón que en estos momentos Siria tiene una debilidad muy grande. A su vez ellos llevan tiempo ya, porque Siria está sufriendo bombardeos casi al mismo tiempo que Gaza empezó a sufrir bombardeos. Y por supuesto que Líbano. El gran Israel, el gran que es lo que ellos desean hacer, pues puede ampliarse y comerse más trozo de Siria, si no es que da un susto grande en Siria y amplía sus fronteras y el mundo se lo consiente, porque el mundo con el sionismo es tremendamente tolerante. Se hizo una guerra contra el nazismo, pero nadie está dispuesto a hacer una guerra contra el sionismo. Entonces, la situación que hay es terriblemente confusa y delicada. Sería de desear que el pueblo sirio fuera el dueño de sus destinos y fuera soberano. Lo que pasa es que quienes han derribado al Assad tienen mucho peaje que pagar. Tienen que pagarle un peaje a Estados Unidos, tienen que pagarle un peaje a Turquía, incluso tienen que pagarle un peaje al ente sionista y otros pues no, están ahí. Es decir, no vamos a ser simples ni a simplificar, no todos son hilos de la CIA, de esto, del otro, que sí, que mucho, del Mossad, pero también efectivamente hay gente que honradamente plantea una Siria libre, independiente y democrática. Pero en estos momentos esa no es la situación, Siria independiente, libre y democrática. Ahora no es esa la situación. ¿Y qué es a mí lo que me preocupa? Pues me preocupa Palestina y me preocupan los palestinos. Porque los palestinos nuevamente están en la cuerda floja. Porque claro, con la derrota de Al-Assad y el se corta el apoyo importante que tenía Hezbollah por parte de Irán, porque ahí no hay frontera entre ambos. Antes había una frontera que era la Siria, ahora ya no. Hezbollah queda aislado y Hamas queda más aislado, pero no Hamas. La resistencia palestina queda más aislada todavía. Porque ¿quién apoya realmente a la resistencia palestina? Esto es lo que tendríamos que ver. ¿Quién ha hecho algo? ¿Quién ha hecho poco? ¿Y quién ha hecho mucho por el pueblo palestino? El pueblo palestino sigue resistiendo. A pesar de todo, siguen resistiendo en la franja de Gaza y el ente sionista sigue sin derrotarlos en la franja de Gaza. Tal vez ahora lo tenga más fácil. Habrá que ver si estas milicias islamistas que han derrocado al Assad dicen algo en favor de Palestina. Yo estoy esperando que digan algo en favor de Palestina. Y en favor de que van a apoyar la causa palestina y que no van a reconocer al ente sionista de Israel. Sería importante para saber realmente qué es a lo que juegan, aparte de la ambigüedad actual. ¿Y qué van a hacer con respecto a otras minorías, la minoría chií o la minoría cristiana en Siria, y cuál va a ser su actitud y qué van a hacer? Lo que sí que es cierto es que Occidente está contentísimo porque fuerzas que hasta hace muy poco eran Al-Qaeda, es decir, los amigos
de los que pusieron las bombas el metro en las cercanías de Madrid, en estos momentos están siendo liberados de las cárceles sirias, los que estaban allí. Pero es que restos del ISIS, que los hay, forman parte también de ese conglomerado. Y esto no lo digo por demonizarlos, lo digo por ver qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Hay una situación convulsa y yo creo que todo esto forma parte de lo que yo muchas veces vengo diciendo. La gran guerra mundial que hay en estos momentos, no solo entre dos bloques, sino también entre dos conceptos del mundo. Un mundo que quiere seguir dominando e imponiendo su capitalismo y sus condiciones al resto del mundo, frente a otro bloque que todavía no ha encontrado su sitio. Y ahí en medio estamos todos. Mi postura es clara. Las clases trabajadoras de la tierra tenemos que organizarnos. Las clases trabajadoras de la tierra tenemos que organizar nuestras propias organizaciones políticas al margen, pero también las clases trabajadoras tenemos que saber qué es lo que se está jugando en estos momentos en el tablero de ajedrez internacional. Todo este mundo en guerra, que ahora, digamos, acaba con el mandato Biden, es la herencia del globalismo en la Tierra. La guerra de Ucrania, la guerra en estos momentos o la situación de Asia Occidental, del Oriente Próximo, del Oriente Cercano, del corazón del mundo, es la herencia del globalismo y a su vez el origen de todo esto es la herencia de Francia y de Gran Bretaña en esa zona. Y esos son los verdaderos culpables de todo lo que ha pasado y de todo lo que está pasando. Y el mundo árabe también debe buscar su unidad. Y yo creo que los palestinos tienen un papel muy importante que jugar ahí, a pesar de cuál es su situación en estos momentos. Porque la fuerza moral y ética y resistente que tiene el pueblo palestino es impresionante. Y en estos momentos, quien peor está y quien en situación más mala se encuentra y más abandonado que nunca es el pueblo palestino. Y por desgracia, la cuestión palestina no va a solucionarse en una mesa de negociaciones. Seguiremos reflexionando.